Bien, hola, bienvenidos al cuarto video del estudio psicométrico que hemos realizado. En este estudio psicométrico, uno de los objetivos que queríamos analizar era la validez en relación a otras variables. Como bien mencionamos, nuestro instrumento de evaluar es comportamientos laborales proactivos. Los comportamientos laborales proactivos, según su marco de referencia, su marco teórico, los establece como la tendencia a realizar comportamientos proactivos laborales, pero que son cambiantes en el tiempo. Va a depender del contexto en el cual se está haciendo la evaluación. Mientras que el instrumento que nosotros hemos utilizado para medir la convergencia es el de personalidad proactiva. Este instrumento de personalidad proactiva conceptualiza la proactividad como un rasgo de personalidad estable en el tiempo, por lo cual ambas concepciones son acerca de proactividad. Sin embargo, la manera de concebirlos teóricamente es distinto, por lo cual no va a haber una correlación completa, pero sí al medir proactividad va a haber una correlación significativa, para lo cual vamos a evaluar esta validez convergente en relación con otras variables en relación a este instrumento. Para poder hacer una correlación, primero nosotros debemos de saber si los datos que estamos manejando tienen una distribución normal o anormal. Para esto, en el SPSS nos vamos a la parte de estadísticos descriptivo, explorar, y en donde dice explorar vamos a colocar todos los campos de nuestras dimensiones: comportamientos laborales proactivos orientados a la organización, hacia los demás, hacia uno mismo y el total. Aquí tenemos las tres dimensiones de nuestro instrumento central más la puntuación total. Y asimismo nuestro instrumento de convergencia es de una sola dimensión, por lo cual hemos puesto personalidad proactiva. Antes de dar a aceptar en la parte de gráficos, le damos check en la parte donde dice gráficos de normalidad con pruebas, continuar y aceptar. El SPS automáticamente nos va a botar una tabla, la cual está cargando, que nos dice resumen de procesamiento de datos, descriptivo. Seguimos bajando, acá vamos a ver un gráfico, pero lo que nos va a importar acá es esta tabla de acá. El SPS mide la prueba de normalidad a través de Kolmogorov y Shapiro-Wilk. ¿Qué es lo que nos dice la teoría en general? La teoría en general nos dice que si nuestra muestra son de 50 unidades de análisis a menos, deberíamos usar la prueba de Shapiro-Wilk. Y a la vez nos dice que si tenemos una muestra superior a 50 unidades de análisis, deberíamos utilizar nuestra prueba de Kolmogorov. Sin embargo, estudios recientes, como los de Pedrosa et al. En el 2015, demuestran que la prueba de Shapiro-Wilk es una prueba más potente para medir la normalidad de los datos, así sea una muestra superior a 50 unidades de análisis. Por lo cual, yo considero que sería mejor medir a través de la prueba de Shapiro-Wilk, aunque ambas nos botan el mismo resultado. Que lo importante de la prueba de normalidad es donde dice significancia, donde todos son menor a 0.05. Al ser menor a 0.05, establece que estos datos que nosotros estamos manejando son son datos que tienen una distribución no normal. ¿Y en qué nos va a servir esto? Al saber yo que estos datos que estamos manejando son de distribución no normal, voy a poder utilizar un coeficiente de correlación. Nos vamos a correlacionar muestras bivariadas, y para esto no vamos a utilizar los datos de los items, sino de las dimensiones y del total. Comportamientos laborales proactivos orientados a la organización, a los demás, a uno mismo, el total, y la personalidad proactiva, que es nuestro instrumento divergente. Ahora, justo saber si son datos normales o no normales, con una distribución normal o no normal, nos va a servir para saber qué coeficiente de correlación usar. En este caso vamos a usar Spearman porque son datos de una distribución no normal. Si fueran datos de distribución normal, utilizaríamos Pearson. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestras distribuciones.
como podemos ver, comportamientos laborales proactivos desde la organización, aquí obviamente se va a establecer en una correlación de 1 porque nos estamos midiendo con el mismo campo. Sin embargo, comportamientos proactivos laborales hacia uno mismo, tenemos hacia los demás y hacia el total. Pero acá lo que nos va a interesar principalmente es hacia la personalidad proactiva, porque este es nuestro instrumento ya validado y este es el instrumento que nosotros estamos haciendo la evaluación de sus propiedades psicométricas. Entonces, con la dimensión 1, comportamientos laborales proactivos hacia la organización, el coeficiente de correlación con la personalidad proactiva es de 0.533, lo cual es adecuado. De la segunda dimensión de comportamientos laborales proactivos hacia los demás, orientados hacia los demás, con la personalidad proactiva es de 5.26, así que es 0.526 es adecuado. Igual, comportamientos laborales proactivos orientados hacia uno mismo es de 0.583, adecuado. Y comportamientos laborales proactivos total, con la dimensión de personalidad proactiva, con la escala de personalidad proactiva es 0.632, por lo cual se demuestra una correlación adecuada. Y a través de esto se estaría midiendo o confirmando la validez convergente con la personalidad proactiva. Esto es en el caso de validez en relación a otras variables. La validez en relación a otras variables tiene entre sus tipos la validez convergente, que estos dos instrumentos, por ejemplo, están midiendo un constructo similar, la proactividad, sin embargo es concebida de manera teórica de forma diferente. Y también tiene la validez divergente. La divergente es en este caso, si nosotros hubiéramos medido la personalidad, los comportamientos laborales proactivos con una prueba que mida más o menos lo contrario. Si no es lo opuesto totalmente, al menos lo contrario. Por ejemplo, yo en este caso propondría lo que es la procrastinación en el trabajo. ¿Por qué? Porque la proactividad son comportamientos orientados a solucionar problemas en el entorno, pero son anticipatorios. Esto quiere decir antes de que se presente el problema. Mientras que la procrastinación tiende a desarrollar acciones, pero aplazándolas hasta que llega un momento en el cual ya es difícil, prácticamente aparecería el problema por aplazar demasiado las actividades que se tienen que realizar. Estar aplazando te va a hacer que te quedes con poco tiempo para poder realizar tus actividades. Mientras que en este caso la proactividad son comportamientos anticipatorios. Por ese caso podría ser un instrumento que mida procrastinación en el trabajo, podría ser un instrumento que se podría utilizar para una validez divergente. Sin embargo, acá para poder enseñarles solamente hemos tomado la convergente. Y como les digo, la correlación no va a ser total, no va a ser al nivel de 1 casi perfecta, porque los instrumentos son diferentes pruebas, son diferentes ítems redactados de manera diferente y a la par tienen que ver la manera en la que han sido concebidos en su marco teórico. Como les dije, la escala de personalidad proactiva concibe la proactividad, pero la concibe como un rasgo de personalidad más o menos estable en el tiempo, mientras que la escala de comportamientos laborales proactivos la concibe como una tendencia a realizar comportamientos laborales proactivos muy variable en el tiempo. Debido a esta diferencia, y a esta diferencia también ha influenciado en la forma en la que se han redactado los ítems a responder. Eso es lo que tendrían que sustentar en su trabajo teórico. Bueno, eso sería todo.